Derechos de autor, conceptos de divulgación y duración. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor son un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores por el simple hecho de la creación de una obra, así sea literaria, artística, musical, científica, cinematográfica, entre otras. Los derechos de autor protegen la obra original de un autor, incluyendo así obras literarias, obras dramáticas, musicales y obras artísticas. Los derechos de autor son una forma de propiedad intelectual que protege la obra del autor de ser copiada, plagiada, distribuida o utilizada sin la autorización o consentimiento del mismo autor. A continuación te presentaré algunas consideraciones importantes que debes de saber sobre los derechos de autor. Conceptos de divulgación. La Ley Federal del Derecho de Autor en México establece los conceptos de divulgación y los requisitos para plasmarlos en un medio físico. A continuación te presentaré algunos puntos relevantes. Número 1. La Ley Federal del Derecho de Autor tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación. Número 2. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de la Ley Federal. Número 3. La divulgación será el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual va a dejar de ser inédita. Número 4. La duración de los derechos de autor en México se definirá como la vida del autor más 100 años después de su muerte. Y por último, los derechos de autor pueden ser transmitidos a los herederos del autor a través de un testamento, según lo dicte la legislación mexicana. Conceptos en un medio físico. Para plasmar los conceptos de divulgación en un medio físico, según la Ley Federal del Derecho de Autor en México, es necesario incluir la expresión derechos reservados o su abreviatura DR, seguida del símbolo C, el nombre completo y dirección del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación en sitio visible. Además, es importante respetar la duración de los derechos de autor y transmitirlos adecuadamente a los herederos del mismo. Duración del derecho de autor. En México, la duración de los derechos de autor es la vida del autor más 100 años después de su muerte, según la Ley Federal del Derecho de Autor, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad. Esto significa que los derechos de autor de una obra en México se van a mantener vigentes durante todo el tiempo en el que nuestro autor vive y 100 años después de que éste muere. Los derechos de autor pueden ser transmitidos a los herederos a través de un testamento, por lo que es importante también tener en cuenta que los derechos morales que protegen la identidad y reputación del autor a través de su obra no pueden ser cedidos ni renunciados, aunque algunos sí que pueden transmitirse mediante la herencia o legado, esto sin un límite de tiempo. Los derechos patrimoniales que nos van a permitir la explotación comercial de la obra van a durar todo el transcurso de la vida del autor y 70 años después de su muerte. Duración de los derechos de autor en otros países. La duración de los derechos de autor va a variar según el país y la legislación aplicable. A continuación te presentaré algunos datos relevantes sobre la duración de los derechos de autor en algunos países que me parecieron importantes. Primero, en la mayoría de los países del mundo, la duración de los derechos de autor será la vida del autor más 50 o 70 años después de su muerte. En Italia y Francia se han establecido extensiones posguerra que pueden aumentar la duración de los derechos de autor
en aproximadamente 6 años en Italia y hasta unos 14 años en Francia. En los Estados Unidos, la duración de los derechos de autor para obras creadas después del 1 de enero de 1978 será la vida del autor más 70 años adicionales. Y en España, la duración de los derechos de autor será la vida del autor más 70 años después de su muerte. Es importante tener en cuenta que la duración de los derechos de autor puede variar según la legislación aplicable, por lo que es importante respetar los derechos de autor para evitar infracciones legales. Como conclusión, vamos a englobar todo lo aprendido. Número 1. La duración de los derechos de autor va a variar según el país y la legislación aplicable. Número 2. En México, la duración de los derechos de autor será su vida más 100 años después de su muerte. Número 3. Los derechos sí pueden ser transmitidos a los herederos del autor a través de un testamento. Número 4. Será importante tener en cuenta que los derechos morales que protegen la identidad y reputación del autor a través de su obra no pueden ser cedidos ni renunciados, aunque sí hay algunos que se puedan transmitir mediante herencia sin límite de tiempo. Por último, los derechos patrimoniales que permiten la explotación comercial de la obra van a durar toda la vida del autor y 70 años después de su muerte.